En el marco del Día Mundial del Ahorro Energético, que se celebra cada 21 de octubre, a nivel internacional estoy hablando, se invita a todos los consumidores a adoptar hábitos amigables, obviamente, con el medio ambiente y también en el ambiente del hogar, donde uno puede acompañarse de tecnologías que contribuyan a reducir el consumo, por supuesto, eléctrico, sin sacrificar confort ni rendimiento. Y allí alguno me pondrá las manos en jarra. ¿Qué hago con la plancha? ¿Qué hago con la pava eléctrica? Y ahí tiene el gas, señora, ¿no? De pava eléctrica que consume bastante. Y hay un montón de artefactos que consumen un montón que lo tenemos por practicidad o porque queda lindo también. Pero consumen un montón, o hay diferentes, no sé si horarios, no, en este país no. En este país, no. Déjalo por otra conversación. Bueno, hablemos de cómo ahorrar energía. María Ibáñez es doctora y magíster en economía, especialista en economía de la energía. Hola María, ¿cómo va? Sebastián Shapiro la saluda aquí en Duplex, en el EU2 de Bahía Blanca. Hola. Gracias por atenderme. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, acá con mucha lluvia. Acá también. ¿En ¿Qué va a qué? hacer? Acá tenemos, estamos acá en Bahía Blanca. Estamos en Bahía Blanca, Exactamente, tal cual, como bien decís. exactamente, por eso digo, bueno, hay veces que hay sectores que se larga a llover con todo y luego en el centro no llueve tanto y viceversa, por eso es. ¿En qué sector está María? Yo estoy cerca del aeropuerto, Ah, más o menos bueno. como para ubicar. Bueno, Pero está lloviendo lindo, está lloviendo lindo. 21 milímetros 3 décimos es Sí. lo que totaliza hasta el momento. Sí, escribe gente general Daniel Serri que hay sectores Sí, que están complicado. muy complicados. Atenti con Sí. gente de Defensa Civil, se está escuchando, darse una vueltita. Bueno, muy bien. María, ¿cuáles son los artefactos y electrodomésticos que generalmente existen en los domicilios y que mayor energía consumen? Bueno, en realidad, a ver, depende mucho del equipamiento que tienen los domicilios y la antigüedad y la eficiencia que tienen los equipamientos, porque en realidad uno no puede decir que hay determinado artefacto que consuma más porque depende mucho de estas características, pero habitualmente, como bien vos decías, todos los artefactos que tienen resistencia son artefactos que tienen un consumo energético muy elevado. Por ejemplo, las pavas eléctricas, las planchas, las planchitas del pelo. Si uno tiene, por ejemplo, anafe eléctrico, todo lo que esa resistencia es lo que en general explica la mayor parte del consumo eléctrico de una familia tipo, ¿no? Uh-huh. Si hay, por ejemplo, sé que muchas, no es mi caso, pero muchas familias utilizan, viste, los dispensers de agua frío-calor. Bueno, ese es un dispenser que diría que es lo peor que hay en términos de consumo energético, porque a diferencia, por ejemplo, de una pava eléctrica que uno va y le enciende solo cuando necesita, el dispenser de agua frío-calor, cuando la temperatura del recipiente que tienen baja la temperatura, la resistencia se prende inmediatamente, ¿no? Entonces está todo el tiempo prendiendo. Es como si cada vez que se enfría un poquito el agua que tengo en la pava eléctrica se prende. Bueno, ese tipo de artefactos son los que mayormente explican el consumo eléctrico de una familia, ¿no? Tal cual. ¿Y qué hacer para ahorrar energía en estas épocas de calor que vienen ahora? ¿Qué tipo de artefactos elegir? Y también, bueno, cómo racionalizarla de la mejor forma posible. Bueno, en realidad, a ver, es súper interesante la pregunta que haces, porque hace poco Camesa, que es, digamos, la empresa que se ocupa de organizar el mercado de energía eléctrica, hizo un llamado de atención en términos de que con la capacidad que tiene Argentina hoy de producir energía eléctrica no vamos a poder hacer frente a la demanda de los momentos más calurosos del verano, ¿no? Entonces es súper importante empezar desde ahora, que todavía no sentimos tanto el calor, como acostumbrarnos a los buenos hábitos, ¿no? Entonces, cosas básicas que por ahí uno no hace, ¿no? Todo artefacto que tiene una lucecita de stand-by, televisores, microondas, el router, el módem de internet, perdón, todas esas cosas hay que desenchufarlas, ¿sí? Porque uno muchas veces minimiza el efecto en el consumo, pero son lucecitas pequeñas que están las 24 horas, los 7 días de la semana prendidos. Por ejemplo, Eso por perdón un lado. María, perdón, Sí. por ejemplo, Sí. me voy a dormir
Desenchufo Sí. el microondas, el router de internet, la cafetera, televisores. los televisores, o sea, desenchufo Exacto. todo. Exacto. ¿Cuánto, Sí, hay que cuánto desenchufar ahorro? lo que no se está usando. ¿Qué porcentaje, tomando este hábito, voy a ahorrar? Y también el aire acondicionado, por ejemplo, en verano que está enchufado. Bueno, a ver, por ejemplo, hay aires acondicionados que no tienen ninguna luz de stand-by, digamos. Ajá. Ese aire acondicionado que no tiene ninguna lucecita, si vos no ves nada prendido, el aire acondicionado no está funcionando, si vos no lo prendiste. Entonces, esos aires acondicionados no son necesarios apagarlos. Sí son necesarios apagar los aires acondicionados que por ahí tienen una luz roja cuando están apagados y verde cuando están prendidos, porque eso sí está haciendo un consumo de energía. Los cargadores del teléfono, viste que hay mucha gente que tiene el hábito de dejar el cargador enchufado, desenchufar el teléfono e irse. Bueno, ese cargador, por más de que no esté cargando el teléfono, al estar enchufado a la corriente, está generando un gasto de energía. Estimaciones, digamos, por supuesto vuelvo a decir lo mismo, depende mucho de cuánto equipamiento tengas en tu casa, qué cantidad de cosas tenés encendidas con lucecitas, pero se habla de un ahorro entre un 10 y un 15% de la energía eléctrica si uno toma el hábito de no tener nada que no esté usando enchufado. Y digamos, si uno piensa en una casa que tiene gas y electricidad y se va a dormir, en realidad lo único que uno debería dejar prendido, digamos, o enchufado cuando se va a dormir es la heladera, ¿no? Después el resto de las cosas debería estar desenchufadas. Ese es un muy buen hábito. Y además también te cuida los artefactos en caso de un corte abrupto de electricidad y que tengas algún problema de descarga o de cambio de tensión que te queme los aparatos, ¿no? Cosas que están en otros lugares. O tenemos el horno a gas y hay gente que tiene un horno eléctrico. ¿Consume mucho? 1. 2. Sí. Lavavajillas. Digo como cosas que están en la cocina. Secador de pelo. Estos 3, ¿tienen mucho consumo? Plancha. Bueno, depende mucho de cuánto lo uses, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. Sí, son todas cosas que tienen un consumo de energía eléctrica muy elevado. Los hornos eléctricos explican mucho el consumo, pero como te decía, depende mucho de cuánto lo uses y cuánto cocines en tu casa. Lo cierto es que en ese tipo de usos, un ejemplo, el lavavajilla. En el lavavajilla lo que uno tiene que hacer para ahorrar energía es elegir programas más cortos, elegir programas que no lleven la temperatura tan alta, a temperaturas tan elevadas, porque se consume menos energía si yo uso programas con temperaturas, por ejemplo, a 30 grados, 40 grados, que a 80 grados. En el caso de los secadores de pelo, por supuesto, usarlo lo menos posible. En el caso, por ejemplo, viste, si vos tenés un gas eléctrico, muchas veces si uno tuviera, por ejemplo, por darte un ejemplo, una pava eléctrica, muchas veces sirve que vos hiervas el agua en la pava eléctrica, que tiene un poder de calor y un consumo eléctrico menor, que si yo tengo prendido el anafe hasta que el agua hierve, ¿no? Entonces, hiervo el agua en la pava eléctrica o en una pava a gas, si tuviese, por ejemplo, una hornalla en la parrilla, y después prendo el anafe. Siempre esas prácticas sirven mucho, ¿no? Y en el caso de los anafes eléctricos, siempre, digamos, es preferible poner a temperatura media y que vaya calentando progresivamente que ponerlo a temperatura máxima, que consigue calor más rápido, pero el consumo eléctrico es mucho más elevado. Tal cual. Gracias por atenderme, María, y también por estos conceptos tan valiosos para ayudar a la economía del hogar y también a saber cómo racionalizar la energía de la mejor forma posible. Bueno, muchísimas gracias a vos y que termines bien tu día. Igualmente para vos. María Ibáñez, doctora y magíster en economía, especialista en economía de la energía, hablando sobre los artefactos eléctricos, lo que tenemos en casa y cómo administrar de la mejor forma la energía.